cómo nuestro Señor Jesucristo, por amor a ti y por amor a mí, se despoja de su naturaleza, se despoja de lo que Él es, de su esencia, digámoslo, que comparte con Dios el Padre, y dice: yo me voy a humillar y me voy a dar por el otro, que es por ti y por mí. Y se vino a la tierra, se hizo hombre, y no le bastó solamente estando en condición de hombre, de siervo, sino que también dice que Él se humilló a sí mismo, tuvo una voluntad, una decisión propia de humillarse a sí mismo. Hola, buenos días a todos los que van a ver este video. Les saludo en el amor de Dios y quiero compartirles una palabra que se encuentra en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 5. No sé si alguna vez lo has leído, donde nos habla de la humillación y la exaltación que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Dice así, te lo quiero compartir y espero que esta palabra sea de edificación, de motivación y de aliento para tu vida. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En estos versículos la palabra nos muestra a Jesús que Él es divino, que Él comparte la misma esencia de Dios el Padre, y dice que estando Él en su gloria divina, dice que no estimó eso como algo en que aferrarse, sino que dice la palabra que Jesús se despojó de eso. Dice en el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuán grande es el amor de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, en donde a través del amor que nos tiene, Él se da al otro y se entrega sin escatimar por el otro, porque Él, estando en una gloria eterna, divina, dice que se despoja de eso y se hace hombre, y estando en condición de hombre, dice el versículo 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos en estos versículos cómo nuestro Señor Jesucristo, por amor a ti y por amor a mí, se despoja de su naturaleza, se despoja de lo que Él es, de su esencia, digámoslo, que comparte con Dios el Padre, y dice: yo me voy a humillar y me voy a dar por el otro, que es por ti y por mí. Y se vino a la tierra, se hizo hombre, y no le bastó solamente estando en condición de hombre, de siervo, sino que también dice que Él
se humilló a sí mismo, tuvo una voluntad, una decisión propia de humillarse a sí mismo. Y en esa voluntad de Dios, Jesús en su obediencia al Padre se humilla, se despoja de lo que es y se hace obediente a Dios. Obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Y esto es algo que a nosotros muchas veces nos cuesta entender, de cómo Jesús, siendo rico, se hace pobre para enriquecernos a nosotros siendo pobres. Porque por la muerte de Cristo Jesús, dice que nosotros fuimos enriquecidos con toda bendición espiritual. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros despojarnos de lo que somos? De lo que tenemos, de lo que hemos logrado, en las cosas seculares muchas veces, las cosas de este mundo. ¿Cuánto nos cuesta tomar la cruz? Y tomarla voluntariamente, no que se nos imponga tomar la cruz. Porque Jesús voluntariamente, en obediencia a Dios y por amor al mundo, Él se despoja, se hace hombre y se humilla a sí mismo. A tal punto, dice la palabra, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Te comparto un capítulo de Isaías para que lo puedan leer. Isaías 53. Si tienes Biblia, léelo completo. Y habla del sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Y cómo Él voluntariamente dice que como un cordero enmudeció, no abrió su boca cuando estaba siendo crucificado, cuando estaba sufriendo por nosotros. Él voluntariamente se da, voluntariamente se entrega por nosotros. El apóstol Pablo nos dice a nosotros, lo que comencé a leer del versículo 5, haya pues en ti, en mí, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se despojó de lo que era, se hizo hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente a Dios. El paso 1 es que yo me niegue a lo que soy y me dé a la causa de Cristo, a la causa de Dios. ¿Cómo yo voy a poder obedecer a Dios en su voluntad si no me he negado a mí mismo, no he querido tomar mi cruz? Por eso Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tremendo. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Es negarte a lo que tú eres, negarte a lo que a tu voluntad. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él conoce lo que somos. Y Él no quiere que tú vengas y le digas, mira Dios, yo soy esto y esto traigo para ti. Todo lo que traemos a Dios nosotros, no, Él quiere que nosotros lleguemos sin nada a Él, solamente con un corazón humillado y decirle, aquí estoy, Señor, tómame, en que te soy útil. El negarnos
eh, el negarnos choca con nuestro orgullo. El negarnos choca con nuestra jactancia, con nuestra vanagloria. El negarte va a chocar muchas veces con tu razonamiento. ¿Por qué, Señor, me pides que haga esto? ¿Por qué, Señor, me pide que deje de hacer esto? Dice versículo 8: y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Dios también le exaltó hasta lo sumo. Jesús, en su obediencia, en su humillación, en su sacrificio en la cruz, Dios el Padre los exalta. Exalta a Jesús hasta lo sumo. Y cuando habla hasta lo sumo, se refiere a un lugar que está por sobre todo, un lugar alto, que no hay otro lugar más alto que ese. Dios exalta a Jesús hasta lo sumo. Jesús, en su obediencia y en su humillación y su sacrificio en la cruz, Dios le exaltó hasta un lugar más alto. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, versículo 10, se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo decía: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Otro versículo dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si tú eres seguidor de Jesús, si tú has creído en Jesús, si tú has puesto tu fe en Jesús, este consejo nos da el Señor. Haya pues en ti y en mí este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se despojó, se humilló en obediencia a Dios. Y no es malo humillarte, no es malo humillarnos. Al contrario, Dios se glorifica en nuestra humillación, al negarnos a lo que somos y al tomar nuestra cruz cada día, el morir a lo que soy, el morir a mi vieja vida pasada cuando no conocía al Señor, te permite vivir la nueva vida que Cristo Jesús te ofrece. Sin muerte, digámoslo así, sin muerte no hay vida. Necesitamos hacer morir y humillar lo que somos para que nosotros viva y sea glorificado Cristo Jesús. Me extendí un poco el video, pero bueno, son detalles. Dios te bendiga. Un saludo de acá del norte de Chile. Sigamos adelante sirviendo a nuestro Señor y que Dios renueve tus fuerzas. Dios te bendiga. Un abrazo a la distancia. Bendiciones.